Bien, estamos de vuelta para hablar de un enjambre sísmico que ha afectado al sector norte del país y se vuelve a instalar, evidentemente, el temor de un movimiento de envergadura en el norte grande o en el norte chico, tal vez, con un tramo del país que muchos dicen no ha liberado suficiente energía. Están acá los sismólogos oficiales del Mucho Gusto, Daniel Silva y César Campos, porque se nos mueve el piso. Con equipos también para mover el piso. Se está moviendo el piso, hay enjambre sísmico, según el reporte de las últimas horas, que nos llega desde esa zona del norte. Querida gringa, ¿cómo estás? También saludo al señor Neme, a todos ustedes también acá en Mucho Gusto y a mi amigo César, que aprendió mucho sobre terremotos en el norte, hay que decirlo también. Sí, la Pampilla había harto terremoto. Pero en una nota un poco más seria, sí, hay que poner mucha atención porque el Sistema Sismológico Nacional, el Centro Sismológico Nacional ha ido registrando una seguidilla de temblores en las últimas 48 horas en el norte. Ahora, ojo con esto, porque cuando decimos en el norte, es una zona muy amplia, son muchos kilómetros y por lo tanto, si revisamos la imagen que tenemos acá, uno puede ver que se han ido sucediendo varios. El más fuerte fue ayer, más o menos 5.1. Estamos hablando de Antofagasta, ¿dónde exactamente? No, en toda la región del sur, desde Coquimbo para arriba. Tacalama, Dacoyo, toda esa parte. Exactamente, estoy viendo Antofagasta, Atacama, Coquimbo, estamos hablando de Caldera, Punta de Choro, Miran los Pelambres, o sea, son diferentes zonas que han tenido este tipo de sismos. A ver, en Chile tenemos miles de sismos a diario. Somos uno de los países más sísmicos del mundo, por lo tanto, muchos de ellos son imperceptibles. Acá lo que estamos viendo son los que los instrumentos del Centro Sismológico logra detectar. ¿Y por qué llama la atención todo esto? Es porque, y aquí vamos a parafrasear al director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, que él dijo en una entrevista oficial que las probabilidades de ocurrencia de un gran terremoto, llámese magnitud 8 hacia arriba, ya sabemos lo que es eso por la memoria, no reciente, hay un 65% de posibilidades, dijo Sergio Barrientos, de que un 8 en adelante ocurra el próximo año. O sea, no te lo puedo creer, no, que eso es revelador. A ver, sobre un 8 es un terremoto, hemos vivido el 8.8, que es el último, el de más gran magnitud. Y entonces, estos en el fondo son señales que nos está entregando el norte, porque ¿de qué magnitud estamos hablando de este nuevo enjambre sísmico para ser perceptible por la tecnología que tú nos relatas? Aquí me gustaría también hacer una pequeña precisión, son cuestiones más técnicas en general, pero hablemos de una seguidilla de sismos. ¿Sabe por qué? Porque el enjambre en lo particular son varios sismos exactamente en la misma zona, o separados por poca distancia y del mismo tipo. Claro, estos son en toda la zona norte, que es bien amplia. Ahora, eso no quiere decir que no sea preocupante, es una seguidilla de sismos que revelan ¿qué cosa? No necesariamente que son precursores de un gran evento de gran magnitud, pero sí que hay un sistema de placas que están en continuo movimiento. Eso lo sabemos en Chile. Entonces, lo que sí también sabemos es que hay ciertas recurrencias que se llaman tiempos en que deberían haber grandes terremotos. Y en el caso del norte, como decía el José, la zona de Atacama tiene una laguna o una zona de silencio sísmico, de acumulación de energía importante. El último gran terremoto sobre 8 en esa zona fue en 1922. Imagínate. Por lo tanto, ya van más de 100. Van más de 100 años. O sea, estamos dentro del momento en el que la zona o el tramo de tiempo en el que podría ocurrir otro gran evento. Pero entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que determinen que se anuncie la posibilidad de que el gran evento sea el próximo año? Depende del foco, pero por ejemplo, la acumulación de energía es uno, el silencio sísmico es uno, es decir, las placas van generando estos roces de la subducción famosa y cada cierta cantidad de años se produce esta fractura, ¿no? Este movimiento muy fuerte, esta interacción, y eso genera un gran terremoto. Entonces, en el norte van más de 100 años que no ocurre uno de estos, en la zona de Atacama, por ejemplo. Por lo tanto, los científicos saben que de repetirse por temporalidad o por recurrencia, podríamos estar muy cerca, porque nadie lo puede adelantar. Atención con eso, no existe la predicción de terremotos. Por lo tanto, podemos decir que hay altas probabilidades. Hay como estadística en realidad. Pero un 65% es altísimo. Es alto, y lo dijo el director. Ahora, y sobre 8. ¿Por qué dijo esto el director también? Porque él tomó el histórico de todos los temblores y terremotos de gran magnitud y la estadística te dice que ocurre uno de estos cada 12 años. O sea, es como revisar como la historiografía y decir, oye, en esta zona no hay. Oye, yo quería, es que lo que pasa es que, para aclarar, porque me quedó algunas dudas respecto de lo que es enjambre.
y lo que es una seguidilla de sismo, porque de hecho estaba revisando en la prensa local y en Calama un experto decía que no hay que asustar a la gente, sino que esto no es un enjambre, sino que... ¿Cuál es la diferencia entonces que se hace en un solo lugar? Sí, el enjambre sucede cuando son varios sismos, terremotos, temblores, pero que son todos muy cercanos entre sí, en la misma zona, en la misma región, muy cerca, y además que sean todos del mismo tipo. Que hay dos tipos, ¿no? Está el de subducción, que es el que estamos viendo en la imagen de acá, y está el intraplaca. El intraplaca es cuando son bajo los 80 kilómetros y afecta solamente, por ejemplo, la placa de Nazca. Entonces, en este caso estamos viendo distintos temblores o sismos que son no en la misma zona necesariamente, son en la gran zona norte, pero además son de distinta naturaleza. Entonces, ¿qué magnitud han tenido? Estamos hablando de 4, de 5, justo aquí en el Centro Sismológico Nacional, mira, quería hacer, porque aquí ahí está muy seguido, mira, a mano izquierda, ¿verdad? Está la fecha y el lugar. Por ejemplo, ahí en Socaire es 54, ya, a las 11:40. Después a las 10:28 de la mañana de hoy, en Paposo. Después más temprano, a las 8:30, en Alto del Carmen. Harto. El Colchane a las 7:10. Pero es como normal. Aquí están las magnitudes. Que son magnitudes bajas y sabemos que la Tierra en el país se mueve, pues estamos sobre placas que están en... Pero es bueno que también tiemble y se mueva porque va liberando poco a poco a que esté silenciado. Que no sé si funciona así. Ya mira. Porque tú No sé hablas si de hay la una parte que liberación está... por goteo, ¿cachai? La verdad es que no, porque estos son movimientos, cuando hay una liberación importante son cuando es 8 o 9. Claro. Entonces, por mucho que haya 1000 de 3, eso no quiere decir que no va a ocurrir uno de 8. Entonces, atención, aquí estamos viendo lo de ayer, que justamente fueron los movimientos tectónicos, los temblores de ayer los que generaron también esta alerta. Y aquí podemos ver, a ver si pueden bajar un poco, porque estamos viendo las magnitudes, las zonas también. Y de hecho, el mismo Centro Sismológico Nacional te marca en negrita. Mira, 10 kilómetros de profundidad, eso no es nada. Te fijas, distinto al de 105. Cuando hay uno de mayor magnitud, te lo marca en negrita. Y si siguen bajando, de hecho, van a encontrar uno un poquito mayor que sobre 5 también, que ocurrió en otra zona del norte grande. A ver y si fueron es que no me falla la memoria. O sea, la gente sintió esos temblores. 5-1, ahí está. Aquí se ve, mira, se ve como la profundidad. Claro, ahí en la mina la escondida hay uno un poquito más... Ahora, lo que dice José es cierto. En Chile, si tú revisas esta página todos los días, está lleno. O sea, tenemos miles de temblores a diario. Algunos son imperceptibles, otros lo sienten las máquinas y las personas, ¿no? Cuando son ya de 3, 4 para arriba, ya son más perceptibles. Esto va a ocurrir todos los días en Chile, si eso lo sabemos. Pero por lo mismo hacemos este ejercicio. Porque en la zona norte en particular hay silencio sísmico. En varias zonas del norte, sobre todo en Atacama, se espera. Entonces algunos dicen, ya nos quieren asustar con esto. No se trata de asustarlo, se trata de que usted sepa que esto va a pasar. Más temprano que tarde, ese es el punto. Y que se prepare. Y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, si quieren que nosotros desde acá, como una política pública también, podamos decir en qué se puede ayudar, bueno, en sensores para una alerta temprana. En eso estamos al debe. Existe la tecnología, la tienen en Japón, la tienen en México. Nosotros todavía no la hemos desplegado. Entonces, aquí son inversiones necesarias. ¿Para qué? Para que el sistema, el CENAPRED, el Centro Sismológico puedan detectar esto, ojalá 40 segundos, 1 minuto o 1 minuto y medio de anticipación y poder dar esta alerta que no es típicamente en Japón, por ejemplo, José. Das un margen. No, yo creo que más importante que esta seguidilla de sismos es la estadística histórica. O sea, si tú dices que hay sismos cada un siglo, un sismo sobre 8 y ya estamos en el tiempo, en la región de Atacama, uno debería decir, bueno, estamos dentro de los tiempos para que ocurra algo así, o sea, es el reloj histórico. Y eso debería llevar, por supuesto, a la autoridad a desarrollar un plan para la zona. De hecho, igual se han hecho, o sea, hemos tenido este año estos ejercicios, entre comillas, de tsunami, de terremotos que han pasado al otro extremo y la gente, ha actuado de una manera media precavida, o sea, en la mayoría de las veces, pero eso no significa que la gente, frente a un terremoto, un movimiento, pueda tener una acción, digamos, preparada. Para el tsunami, La Serena fue ejemplar, ¿se acuerdan? Sí. Cómo iba en la vía de evacuación y llegaron pero todos eso tranquilamente. Pero eso cuando tú tienes tsunami, pero cuando un terremoto te queda la mitad de la gente. Al menos deben tener su kit. ¿Sí o no? A ver, mira, su kit, que las vías de evacuación deben tenerlo todo claro. El gran problema que tiene Chile hoy día en términos de respuesta a este tipo de eventos no es tanto, me voy a arriesgar con esto, pero no es tanto el terremoto en sí. ¿Ya? ¿Por qué? No te arriesgues tanto porque a veces... La norma sísmica de construcción en Chile se ha ido actualizando después de cada gran terremoto. Si no es que pase un terremoto y bueno, sigamos como estamos. No. La norma de construcción después del 60, después del 85, después del 2010, claro. Sí, sirve. Entonces ellos van actualizando la norma y lo van haciendo cada vez más resistente. Por lo tanto,
Yo no temo tanto por los edificios que puedan colapsar. Claro, siempre hay límites, ¿no? Pero lo que sí puede generar un problema grande, para lo que yo siento que no estamos preparados, es para enfrentar lo que tú decías, un tsunami. Por lo tanto, lo que pasó hace poco cuando fue el gran terremoto en Rusia, ¿te acuerdas? Y hubo un anuncio de que podía haber un aquí tsunami. Estuvimos paralizados durante toda una franja de... Toda la costa de Chile. Toda la costa, estuvimos sí, ahí. Evacuaron. Por el tren de olas. ¿Te acuerdas que hubo una evacuación masiva en Chile? Sí, Más del pues. 90%. Sí, no, sí. sí. Tren de olas eso que afortunadamente fue menos de lo que se esperaba. fue muy poquito, Sí, fue pero poquito. eso ayudó mucho. Entonces las personas, yo espero que después de ese ejercicio que algunos dijeron, esto es como el cuento del lobo, no. Eso sirvió mucho para poder hacer el ejercicio, para que las personas sepan cuáles son los lugares de evacuación, cuáles son los lugares seguros, cuánto es la cota 30 famosa, dónde tengo que subir, qué tengo que hacer si el terremoto me pilla en algún lugar. Y Entonces, es muy distinto para que sea aplicable, estoy pensando en la zona norte del país, frente a un terremoto. ¿en qué sentido? El despliegue, digamos, No, lo el que tiene que hacer despliegue la es gente. el mismo que hicieron para esa fecha. Fue el mismo, exactamente el mismo, porque en el fondo eso fue una evacuación por tsunami. Si aquí lo grave sería que el mar entrara. Y si estamos hablando de un terremoto de esa magnitud, de 8 hacia arriba, Exacto. cercano a 9, por ejemplo, o sea, sí o sí van a haber zonas que se van a inundar. Por lo tanto, es muy importante que la gente sepa cuándo y cómo reaccionar. Entonces, el dónde ir probablemente ya lo saben, porque las autoridades, los municipios, el Senapred y lo que pasó hace poco nos sirvió mucho de ejemplo. Exacto. El tema es cuándo hay que reaccionar. Y ese es el gran problema, porque en Chile esa gran evacuación que hubo por el terremoto en Rusia, tuvimos horas de anticipación, Sí, entonces la pues, gente tuvimos mucho lentamente, tiempo. de manera ordenada. Sí, pues, claro. Ya. Igual hubo acá- gente porfiada. Yo estuve en San Antonio y la gente porfiada igual estaba ahí por la... Oye, esperando la ola y mirándole, digamos, la costanera de San Antonio, mirando si es que venía o no, que es más chica, que es más grande. Pese es que las verdad. autoridades... Oye, estaban las alarmas, estaba todo. ¿Sabes lo que más me preocupa a mí del norte? Que un poco por lo que pasó en Rancagua, tiene que ver con las mineras. Porque esa zona es muy minera. Hay, bueno, está ahí el dato de la minera de La Escondida. Claro. Hay una situación de trabajo minero bajo tierra. Ya vimos lo que pasó en Rancagua con una... Bueno, no todavía las causas están, pero había sido un pequeño temblor con los trabajadores. Yo no sé si realmente estamos preparados, la gran minería, para enfrentar una situación de emergencia tan grande como esta. Ahora, claro, de respecto a lo que Debiera. pasó en el Teniente. Yo entiendo que la minería privada en general también tiene un sistema también de evaluación, de monitoreo, de Es aviso. que teníamos de- todas Codelco, era la más mineras grande de... Por eso lo digo, porque... Sí, sí. Claro, no la- necesariamente la más tecnológica. Sí, ese también, bueno, ese pues. también es el tema, ¿no? Pero yo insisto, si hubiese un tsunami, y eso es lo que yo quiero decir Ya, a la entonces gente, tsunami. que no quiero asustarlos, pero si hay un terremoto grande, es muy probable que haya una ocurrencia de tsunami. Y ahí, a diferencia de lo que pasó hace poco, con esta evacuación masiva, no van a tener 6 horas, 10 horas, 12 horas para evacuar, no, van a ser minutos. Y ese es el gran tema, por eso es que es muy bueno el ejercicio que hicimos, pero es bueno que las personas sepan que si no se pueden mantener de En pie, claro. una vez que termine el movimiento, inmediatamente uno tiene que comenzar a moverse hacia la altura. No espere ni siquiera que la autoridad a veces lo diga, porque va a haber corte de telecomunicaciones, en fin. Hay que evacuar con las familias. Y también hay que definir algo que también está pendiente. ¿Qué? Que no es solo la norma, sino que también es la norma de evacuación vertical. Que eso en las ciudades costeras y en Chile no lo tenemos. ¿Cuáles son los edificios donde la gente puede subir? Porque hay personas que no van a alcanzar a bajar de los edificios. Y en eso de bajar y tratar de escapar, los asesores, en fin, el agua se demora 10, 15, 20 minutos en llegar. Es muy poco tiempo. Entonces, en Perú y en otras partes ya nos llevan la delantera. Ya han definido hace muy poco evacuación Vertical. ¿Dónde tengo que escapar? ¿Cuánto tengo que subir? ¿Cuáles son los edificios de mi cuadra que van a abrir sus puertas y van a tener una zona de evacuación? Nada de eso lo tenemos. Bueno, tienes otro tema parecido, ¿no? No, es lo mismo, pero se Pero está en- manifestando en el... pero en otro escenario. La zona Ya, del centro. aquí también hay algo interesante, a ver también si nos pueden buscar los reportes del Cerna Geomín, que lo tienen en su página. ¿Ya? Tenemos el sistema de la Laguna del Maule, que Ya. es un sistema Ahora al sur. volcánico. Sí, Al sur ya. exactamente. Y ahí estamos hablando de un volcán, o mejor dicho, de un grupo de volcanes. Es un sistema volcánico. Como un cordón. Sí, son varios volcanes, hay varios cráteres en la zona. Se hablaba antiguamente de un supervolcán que está número 23 en el ranking de riesgo. Ustedes saben que en Chile tenemos centenares de volcanes, de 90 de ellos están siendo vigilados por el Cerna Geomín. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ellos tienen reportes especiales de actividad sísmica Ya. relacionada al volcán, porque el volcán también te avisa. Claro. El volcán te da una alerta por movimiento de magma, por fracturas de roca también.
por sismos. Y los volcanes en Chile, al menos los más activos, están profusamente monitoreados. Entonces, han habido 2 reportes en las últimas 48 horas de eventos sísmicos. No es primera vez que estamos sintiendo sismos alrededor de este complejo volcánico. Y atención, porque estamos en alerta amarilla. Entonces, la autoridad, el Cernagiomín, ya viajó a la zona. ¿Ya? Se reunió con los pueblos más cercanos. Y eso, perdón, esa alerta amarilla implica mayor recurrencia de movimientos, mayor intensidad de los movimientos. ¿Qué es lo que marca? La alerta amarilla se marca, José, cuando hay un volcán activo, cuando tiene mucha actividad sísmica en los últimos 10 años y se aumenta el vigileo, el monitoreo y también los recursos asociados a poder reaccionar rápidamente. Entonces, es como la alerta roja cuando ya es inminente. Claro. Estamos en amarilla, entonces uno Después dice... viene la naranja, entiendo. Exacto. Amarilla, naranja, roja. Estamos mirando esto con mucha atención. Para organizarnos, entonces, la zona norte hay que preocuparse y ahora en la región del Maule, el sector más cordillerano, donde está el volcán, es donde hay que tener preocupación. Pero eso, no, ¿hay cerca localidades ahí? ¿O pero ahí un terremoto sería súper distinto, porque en el fondo acá sería algo volcánico, sería una erupción. Lo que pasa es que estamos marcando diferencia. Los temblores que se han sentido en Laguna del Maule tienen relación necesariamente con lo que pasa en el volcán. Eso quiere decir que o hay movimiento de magma, o hay fractura, o hay movimiento de gases. Es decir, las entrañas del macizo te dan... Mira, aquí estamos viendo de una justamente erupción, Mira, a diferencia de un terremoto como en la situación del norte. Aquí lo que preocupa, el impacto no sería el terremoto. Aquí el terremoto te avisa que está pasando algo en el volcán. Claro, que es y erupción. que eventualmente podría haber actividad eruptiva. Exacto. Eso es lo que dice el terremoto. Oye, pero cuando hay erupciones, ¿pueden llegar a ser un terremoto? Yo lo que siempre pasa es que en pensé que eran erupción- sismos 5, 6, pero ¿puede llegar al nivel de un O sea, yo creo terremoto? que un Eso sí terremoto que lo desconozco. puede gatillar una erupción o al revés. Una erupción se percibe a través de un movimiento. Están absolutamente antesala. ligados, pues Claro. evidentemente... Pero la magnitud desconozco. ¿Y qué localidades Puede ser cerca tan alta. hay acá cerca de este...? Aquí está. Ahí está. San Centros Clemente. poblados, mira. A ver. Centros poblados o asentamientos más cercanos, bueno, está San Clemente, en la comuna de San Clemente, pero Ya. sería Las Minas y el Médano, lo dice acá. Esto también está cerca de Argentina. Y el último evento relevante, por lo tanto, si se considera la lista de volcanes activos, fue hace 2000 años. Hace un rato, ¿no? Entonces... No, pero el ranking de riesgo, 23. 23. No, sí, es de los riesgosos. ¿Es de los que- riesgosos? Y de hecho, es de los últimos que pasaron a alerta técnica amarilla, como sale ahí. Muy bien, antes de la naranja. Entonces, atención, porque el Cernagiomín, ojo, hace ¿Ya? un par de semanas, y después les voy a mostrar las imágenes de eso, fueron a hacer un sobrevuelo. ¿Ya? Y fueron a reunirse además con las comunas y con el alcalde. ¿Para qué? Para hacer planes de acción. Oye, ¿mostraron el cráter? Sí, es que son varios cráteres, más de uno. Hay una laguna hermosa. Son entretenidos esos sobrevuelos No, sobre los maravilloso. volcanes, porque tú ves tanta cosa que uno ve. No, de verdad. ¿Y qué pudieron determinar con esa vigilancia? Lo que están haciendo acá es un trabajo preventivo que está muy bien, porque el Cernagiomín junto con Senapred van a la comunidad, se reúnen con ellos y le dicen, miren, si eventualmente llegara a pasar algo, recuerden que estas son las zonas de evacuación, aquí tienen que estar ustedes porque podría haber magma, podría Hay haber señalética, lava. hay señalética. Exacto. Tengo miedo. ¿Qué está pasando en Chile, José? Mira, ahí está justamente Mira. uno de los posts De que norte a hizo sur. Senapred A ver. respecto de esto. ¿Ya? Monitoreo, alerta temprana, dice preventiva para la comuna de San Clemente por actividad del complejo volcánico Laguna del Maule. Mira. Por lo tanto, alerta amarilla de Cernagiomín, alerta temprana preventiva en el caso de Senapred por esta actividad. Es decir, el volcán nos está diciendo algo. Hace ya rato, ¿ah? Y la autoridad lo hace. ¿Qué es lo que dicen los científicos también hace por lo menos una década? Ellos han estudiado. Claro. Tú sabes que pone GPS de alta resolución, se podría decir muy sensible en la zona, y todo el terreno se está inflamando. Poco a poco, porque algunos hablaban de un supervolcán, como en las películas, ¿no? Pero aquí ¿Ya? son varios, es un sistema volcánico, son varios cráteres, entonces es como si tuvieses un pulmón debajo de la tierra. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que se está inflando. Eso, ¿y qué significa que se Puede esté- ser movimiento de gases, puede Eso. ser magma. Eso, podría Recuerda que ser esto viene Algo desde está abajo. pasando, ¿no? Como los de Exactamente. Islandia, pues. ¿Y cuál es la alerta nivel de temprana preventiva para la comuna de San superficie, Clemente? ¿Eso qué significa lo práctico para la gente que vive ahí? Que tiene que tener más o menos, o sea, preparado. Puede llegar incluso hasta la tiene reubicación, Por eso te acuérdate. digo, porque tiene Y deben que- ser zonas, que tiene que además, tener, o sea, que- recordemos las Acuérdate el mascotas. caso de Chaitén. Hubo que reubicarlo. Obvio que sí, pues. Exactamente. No, Bueno, pero estoy pensando incluso que hay mucha gente que hace turismo, va, hace escalada, en fin, o esa zona no es tal, no te invita a eso. La- Porque ya, yo creo que- oye, creo que estamos en dale. alerta amarilla, es una advertencia también
para quienes hacen ese tipo de... Bueno, eso pasa de también despliegue. eso pasa también en el Villarrica, en otros volcanes que además tienen nieve, son una linda actividad turística también. Claro, Acuérdate lo que pasaba con el Villarrica ahora. cuando estaba con alerta amarilla. O sea, había un anillo de exclusión también. El tema es que tenemos que seguir observando y el CERNA Geomín junto con Senapred están haciendo la pega preventiva. Que eso para mí es lo más importante. Yo Porque creo que es muy no bueno que sabemos lo hagan. ¿Cuándo va a pasar? A diferencia de los terremotos, las erupciones volcánicas no tienen, según la literatura, un periodo de recurrencia. Es decir, que tú puedas decir, como los terremotos, cada 12 años, Puede cada 50 pasar años. como no puede pasar jamás. Exacto, o va a pasar en miles de años o puede pasar mañana. Lo importante es que hay precursores y en este caso hay movimiento tectónico. Están súper bien monitoreados en Chile. Sí, no, muy monitoreados. ¿Cuál es el despliegue tecnológico que tenemos eso para monitorearlo? Bueno, ¿Tú hablabas de GPS? O sea, el CERNA Geomín de hecho tienen cámaras. Hay cámaras que están transmitiendo en streaming, en vivo también lo que está pero pasando. qué interesante porque siempre desde el nosotros cráter. mostramos las cámaras, por ejemplo, Volcán de Fuego de Guatemala y así, o los de México, pero yo desconozco que tengamos cámaras 24 horas en ciertos volcanes nuestros. Pero no sé si las transmiten. ¿No se las transmiten? ¿Las transmiten? En CERNAGeomín.cl están justamente en la alerta de volcanes, digamos, lo que hace el OBDAS, el observatorio. Ellos tienen cámaras que están mirando todos los volcanes, los más peligrosos de Chile. De hecho, el Villarrica que estamos viendo ahí creo que es ese. Sí, también es ese. Tienen también continuamente cámaras viendo eso. Hay GPS instalados en diferentes partes del cono. Tienen también observación con drones, hay observación satelital. O sea, no, hay equipos que están estudiando. Yo mismo he acompañado a científicos, a volcanólogos, que van, ellos instalan sus propios equipos también y después hacen mediciones de los gases. Eso. Y eso es bien peligroso porque cuando tú te vas acercando a un volcán activo que tiene emanación de gas, también hay gases que son tóxicos, ¿no? Como, no sé, ácido sulfúrico, como ese tipo de gases en el fondo que uno sabe que son medio peligrosos, anhídrido, no sé cuánto. Bueno, tú vas y tienes que ir ya con mascarillas, porque te acercas y ellos estudian. ¿Y eso queda todo lo cerca que del el volcán cono o eso cuando vas subiendo casi o al en cráter. en las faldas del volcán? Claro, depende del tipo de volcán, pero en general está más cerca del cráter, ¿no? Entonces tú vas midiendo eso. Es como van a medir el aliento del volcán. Claro. Y dependiendo del aliento del volcán, saben lo que está pasando en el estómago del volcán. Mira, aquí encontré la información. Que esta alerta, ¿cuál es? ¿Amarilla? Amarilla. Amarilla. Es amarilla. ¿Qué dice la autoridad respecto a la alerta amarilla? Mira, se declara cuando un evento comienza a desarrollarse con mayor intensidad y podría superar las capacidades locales. Esto implica preparativos adicionales y la activación parcial del sistema de protección civil. Bueno, ahí tenemos Tenemos algo, la pero no dice advertencia. la tanto bajada de poco lo que para esto la... significa. Ya. Gracias, Daniel, que estés muy bien. Querido José, Saludos nos para vemos. ti. Vía Gringa es la mejor. Nos vemos. Nos vamos a una- Querido amigo. Cuídate. vamos a una